tal, queridos hermanos y amigos? Para mí es un gusto, como cada miércoles, comunicarme con ustedes para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Ya estamos muy cerca de la celebración de la Navidad. Faltan menos de un mes a estas alturas y nadie se imaginó que íbamos a tener una pandemia que está causando tanto dolor en la República Mexicana. De tal manera que se han acercado algunos y me han preguntado que si se debe celebrar la Navidad o no, y que si debemos de poner el árbol de Navidad o no, o que si debemos de poner adornos en nuestras casas. Y yo veo que ese es un tema muy debatible. Siempre, no por la pandemia, sino siempre ha sido un problema poderlo enseñar. Pero yo le quiero platicar un acontecimiento real que tuvimos con respecto al árbol de Navidad y las luces, todo eso que implica el árbol. Recuerdo que conocí a un joven pastor muy religioso, soltero, que decía que poner un árbol de Navidad era del diablo y así tal, y que lo predicaba. Por años fue duro y dale con que el árbol no era de Dios y no era del diablo. Y yo le decía que no fuera exagerado, que debíamos de tener mesura, cuidado, que no deberíamos de enfocarnos en algo tan trivial. Pero él era radical y decía no al árbol. Hasta que un día conoció a una muchacha, se casó, tuvieron hijos, los hijos crecieron hasta 7, 8 años y le pidieron que pusieran un árbol. Y fue tanto el poder de los hijos que ablandaron el corazón de este joven y puso el árbol de Navidad. Entonces, a partir de ahí cambió su predicación y dijo, no, sí, se vale el árbol de Navidad. Entonces, es muy difícil de poder definir este asunto. Pero vámonos a pensar qué dice la Biblia sobre este asunto, qué dice del árbol, qué dice de la fiesta, porque la Biblia no dice nada sobre el árbol o sobre la fiesta. Así que lo que vamos a hablar es un asunto de conciencia y cercanía con el Espíritu Santo. Así que tampoco quiero parecer muy religioso o libertino, o sea, el otro extremo, porque hablar de estas cosas es muy discutible siempre por varias consideraciones, así que yo le voy a dar mi punto de vista, usted considérelo, por favor. Mire, la celebración de la Navidad no debería celebrarse realmente en lo natural que hacemos, que no sea el centro, por ejemplo, los adornos, el árbol, los regalos, la cena, la fiesta, las luces. Puede haber esos elementos, pero no deben de ser el centro de la fiesta, sino el centro de la reunión de fin de año o de Navidad tiene que ser Cristo, recordarlo y celebrarlo. Por ejemplo, lo que yo hago en mi casa es que tomamos la Santa Cena, yo la dirijo y oramos, tenemos una reflexión con toda la familia, y después cenamos y hacemos darle los regalos a mis nietos, a mis hijos, en fin. Pero le damos el lugar más importante a la reflexión de la palabra de Dios. Porque el asunto es, la clave es recordar el nacimiento de Jesús. Y no concentrarnos en todas nuestras fuerzas naturales en esta celebración en lo natural. Como por ejemplo lo hizo Marta, la hermana de Lázaro, cuando andaba afanada y turbada porque había ido Jesús a su casa. Y ella, por estar ocupada atendiendo a los invitados, no veía a Jesús. Pero su hermana María estaba a los pies de Jesús oyéndolo, y eso no le gustó a ella y le reclamó, y mire lo que dijo Jesús. En Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42, nos dice exactamente qué opinaba Jesús de la actitud del afán de Marta y la paz de María buscándolo a Jesús.
Lucas 10, 41 y 42 dice de esta manera: respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, el afán y la ansiedad de preparar la fiesta no es tan importante como reflexionar en Jesucristo nuestro Salvador. Ese debería de ser el centro, reflexionar en Jesús. Entonces, nuestra celebración debería estar centrada en la justicia de Dios, recordando que la justicia de Dios es igual a la salvación en Cristo Jesús, y ese es motivo de mucho gozo. Entonces, ya si tiene árbol o no lo tiene, o tiene fiesta o no la tiene, es intrascendente. El centro de la celebración debería de ser recordar la gran salvación que nos dio Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya todo lo demás es natural, no es importante si tiene luces, si es festivo, si tiene árbol, si tiene regalos. Si usted lo quiere, está bien, pero no se le olvide el centro, celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora bien, es bien padre tener la casa llena de luces, poner un árbol si quiere. Para mi familia no es importante, pero lo importante sí es honrar a Jesús. Solo le quiero dar una alerta, una precaución. Cuando hablamos del árbol, cuando hablamos de los regalos, no estoy diciendo que no los haga, sino que tenga cuidado que no sea desatado el espíritu que se llama espíritu de Navidad. Porque el único espíritu que tiene que estar en nuestra casa es el Espíritu Santo de Dios. Y el espíritu de Navidad no es un espíritu de Dios, es de otra clase, no es de Dios. Y esto implica que el espíritu de Navidad trae un cierto nivel de paz, pero es falsa, porque nada más dura una noche y quién sabe, porque nunca faltan los parientes desordenados, indisciplinados, irrespetuosos, que lo celebran con alcohol y causan caos en la familia. Suelen salirse de sus cabales, exageran su alegría y hacen un desorden. O lo contrario, hay gente que se deprime, que empieza a llorar, que empieza a recordar los que se murieron en el año ya no están en la cena, y de la abuelita y de la tía, y se vuelve algo con sabor amargo en lugar de una fiesta festiva. Por eso es importante no darle lugar al espíritu de la Navidad. El adorno del arbolito es un arbolito y nada más, pero nada de espíritu de Navidad, porque, hermanos, nos podemos equivocar en que en lugar de celebrar a Jesús, estemos celebrando el espíritu de la Navidad. Entonces sí, ahí hay problema. De tal manera que sea provechosa la reunión, sea provechosa la cena, sea bien bonita este tiempo, porque está el padre, la madre, los hijos, la demás familia, y quien dirija la Santa Cena puede ser el padre de familia, o si es una madre soltera lo puede dirigir la madre porque no hay papá, o el hijo mayor, o que le ayude a la mamá. En fin, lo importante es celebrar la Santa Cena, orar, tener una reflexión, y lo más importante es que recordemos la natividad de Cristo en nuestro corazón. La fecha importante debe de ser cuándo nací y cuándo nació Cristo en mi corazón. Celebremos de esa manera, si les parece. Ha sido un honor saludarles, me da mucho gusto verlos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima reflexión.